Hay algo que nadie te dice cuando estás dentro de una relación que te desgasta. Que el amor, ese amor que sientes con todo tu cuerpo, a veces no viene de un lugar sano. Y cuesta aceptarlo porque ¿cómo puede algo tan intenso, tan lleno de espera y esperanza, estar tan profundamente contaminado por una herida antigua? Hoy quiero hablarte de esa herida, de esa marca invisible que muchas veces te hace amar justo a quien no puede darte nada. No porque seas ingenua, no porque seas débil, sino porque en algún lugar muy profundo aprendiste que no era suficiente para ser amada sin condiciones. Esa herida no grita, no se nota en una conversación casual, pero se manifiesta en cada elección que haces sin darte cuenta, en cómo te relacionas, en lo que toleras, en lo que esperas de alguien que no tiene lo que necesitas. Y la raíz suele estar en la infancia. Cuando fuiste niña y aprendiste de forma sutil pero contundente que el amor tenía que ganarse, que había que ser callada, amable, correcta, que había que portarse bien, no molestar, no exigir demasiado, que el amor verdadero llegaba si eras la versión perfecta de ti y creciste con ese molde sin darte cuenta, porque nadie te explicó que ese molde no eras tú, que te ajustaste para ser querida. Y ahora, ya adulta, sigues buscando ese mismo amor condicional, solo que en cuerpos diferentes. Entonces, no es casualidad que sigas eligiendo personas emocionalmente indisponibles, personas que te hacen dudar de tu valor, que están y no están, que se acercan y luego se alejan. No es casualidad, pero tampoco es culpa. Es una herida, una que merece ser vista, no juzgada. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que cuando intentas amar desde esa herida, el amor se vuelve una lucha para ser vista, para ser elegida, para demostrar tu valor, y te desgastas, te fuerzas por alguien que siempre está un paso más allá. Te dices que si él cambia, si él mejora, si él por fin se da cuenta, entonces todo valdrá la pena. Pero no es amor lo que estás buscando allí, es reparación. Quieres que ese otro te dé lo que nunca recibiste, que te elija, que te mire, que te diga, eres suficiente. Y cuando no lo hace, no te vas, te quedas esperando, aguantando, convenciéndote de que es cuestión de tiempo, que él solo necesita sanar, que su pasado lo volvió así, que contigo será diferente. Pero el amor no se construye desde la carencia, se construye desde la elección consciente, mutua, presente, y tú, sin darte cuenta, estás esperando que alguien te complete lo que tú misma no crees merecer por ti sola. Detrás de ese apego a quien no está emocionalmente disponible, hay una niña interior que sigue esperando ser elegida. Y esa espera te rompe poco a poco. ¿Te has preguntado cuántas veces has repetido la misma historia con diferentes nombres? Y si no es el otro el problema, sino el guión que aprendiste. Lo más complejo de estos patrones afectivos no es identificar que algo está mal, sino comprender por qué, aún sabiendo que te duele, sigues ahí. Porque no es fácil admitir que te estás quedando donde no hay reciprocidad, que te adaptas a migajas afectivas, que justificas cada ausencia con argumentos que en el fondo sabes que no sostienen la realidad. Pero cuando el amor se ha vinculado al esfuerzo, al sacrificio, a la necesidad de merecer, entonces el abandono se normaliza. El silencio se vuelve tolerable. La confusión familiar, empiezas a desarrollar estrategias invisibles de supervivencia emocional. Te dices que no fue para tanto, que tú también cometes errores, que quizás está siendo exagerada, y con cada una de esas justificaciones te vas abandonando un poco más. Y es que no duele solo lo que el otro hace, sino lo que tú haces contigo al permitirlo. Ese es el ciclo silencioso del autoabandono. Esperas, aguantas, das más de lo que puedes, te culpas, te adaptas y finalmente dudas de ti misma. Te preguntas si estás siendo muy intensa, si deberías haber callado, si hiciste algo mal. Y sin darte cuenta, cada vez que te haces esas preguntas desde el miedo y no desde la verdad,
refuerzas la idea de que algo en ti está roto, que mereces menos, que debes hacer más para no perder lo poco que recibes. Y allí, en ese terreno frágil, es donde el autoengaño echa raíces. Porque muchas veces no te quedas porque amas, sino porque temes lo que implica ir. Temes la soledad, temes el vacío, temes enfrentar la idea de que todo eso en lo que creíste no era real. Entonces, construyes una historia para sostener lo insostenible, una narrativa donde él es víctima de su pasado, donde tiene un corazón que simplemente no sabe amar, donde necesita tiempo, comprensión, paciencia, pero detrás de cada excusa hay un miedo profundo a soltar la ilusión, porque en esa ilusión depositaste tu esperanza, tu esfuerzo, tu tiempo, tu valor, y es allí donde muchas se pierden en el intento de hacer funcionar algo que desde el inicio ya estaba quebrado. ¿Y por qué cuesta tanto soltar? Porque para ti el amor se volvió sinónimo de espera, de persistencia, de aguantar hasta que el otro cambie. Y cuando aparece alguien sano, disponible, que te ofrece calma en lugar de tormenta, tu cuerpo no lo reconoce. Tu sistema nervioso, acostumbrado al estado de alerta, al drama, al vaivén, no lo asimila como amor, sino como amenaza. Y eso no es culpa tuya. Es una consecuencia natural de haber aprendido a amar desde la carencia, desde la idea de que el amor se gana, se merece, se arranca con esfuerzo. Entonces, cuando el amor se presenta en forma de cuidado, respeto, presencia genuina, tú dudas, te incomoda, lo rechazas incluso, porque no hay lucha, no hay dolor, no hay ansiedad, y sin eso sientes que falta algo. Pero lo que falta no es pasión, es trauma no resuelto. Dentro de ti todavía habita una niña que no fue vista, que aprendió a hacerse pequeña para no molestar, que creyó que debía esforzarse para ser amada. Esa niña todavía está esperando que alguien venga y le diga: te veo, te elijo, no necesitas hacer nada para ser amada. Y el problema es que sigues buscándolo en personas que no tienen esa capacidad, personas que no pueden darte lo que necesitas, no porque no valgas, sino porque simplemente no pueden. Y mientras sigas esperando eso del lugar equivocado, seguirás repitiendo el pasado con la esperanza de un final distinto. Pero el pasado no se reescribe desde la repetición, solo se transforma desde la conciencia. Y si te detienes un momento a recordar, quizás identifiques escenas que en su momento parecían normales, un comentario que te comparaba con alguien más, una mirada que te exigía perfección, un silencio que castigaba cualquier emoción intensa. No fueron necesariamente actos explícitos de rechazo, pero sí señales sutiles, repetidas, que te hicieron entender que había condiciones para ser querida. Y lo más difícil es que muchas veces quienes te amaban también eran quienes no sabían cómo mostrar ese amor de forma segura. Entonces te confundiste, asociaste afecto con exigencia, cariño con vigilancia, amor con aprobación condicionada. Creciste sabiendo que para ser aceptada debías controlarte. Y con esa lógica afectiva te hiciste adulta. Lo trágico es que nadie te enseñó a cuestionarla. Te volviste experta en detectar necesidades ajenas, en acomodarte al espacio que te dejaban, en evitar ser demasiado. Y así empezaste a traer vínculos donde ser tú nunca era suficiente. Aceptar esta verdad no es sencillo, porque exige que mires de frente lo que has evitado por tanto tiempo. Que aquello que repites no es casualidad, es una respuesta emocional automatizada. Que te apegas a lo que duele, no porque seas adicta al sufrimiento, sino porque tu historia afectiva se construyó desde el dolor. Y cuando ese dolor se vuelve lo conocido, lo predecible, lo habitual, entonces se confunde con amor. Muchas mujeres, al llegar a una etapa más madura de la vida, comienzan a percibir este patrón con más claridad.
No porque antes no doliera, sino porque ya no hay tanta energía para sostener lo insostenible. Ya no hay tanta disposición para seguir postergando la propia vida en nombre de una esperanza que nunca se materializa. Pero incluso así, salir de ese lugar no es automático. Requiere de un despertar. De ese momento íntimo, a veces silencioso, a veces devastador, en el que finalmente reconoces que has estado luchando por un amor que no existe más allá de tu mente, que la conexión que idealizaste nunca fue recíproca, que el otro no está ni ha estado dispuesto a corresponder con la misma entrega. Y eso duele más que la soledad, duele más que la ausencia, porque lo que se rompe no es solo el vínculo, sino la ilusión que lo sostenía, la fantasía de que si tú dabas todo, si tú te mostrabas incondicional, si tú eras lo suficientemente buena, entonces él se transformaría en lo que tú necesitas, pero eso nunca fue real. Y aquí es donde muchas se confunden, porque confunden resignarse con despertar. Pero esto no es una rendición, no es una derrota, es un acto de lucidez emocional, un acto de profundo respeto hacia ti. Despertar significa ver con claridad, asumir con honestidad, dejar de negar lo evidente. Y en ese proceso, algo dentro de ti empieza a cambiar, no de forma espectacular ni inmediata, sino con pequeños gestos cotidianos que comienzan a marcar una diferencia sutil pero definitiva. Empiezas a decir no donde antes callabas, a poner límites donde antes cedías, a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, a validar tu dolor sin convertirlo en identidad. Y poco a poco comienzas a sentir una forma distinta de estar contigo, una forma que no depende de si alguien te responde, te busca o te valida, una forma que nace del vínculo contigo misma, no de la aprobación ajena. Ese es el inicio del verdadero proceso de sanación. No cuando el otro cambia, sino cuando tú decides dejar de traicionarte, cuando decides romper el ciclo, aunque todavía duela, cuando eliges soltar la ilusión, aunque aún ames, porque el amor, cuando no es correspondido con verdad, se convierte en peso, en carga, en dolor crónico, en espera sin fin. Y tú no naciste para vivir esperando. No estás aquí para mendigar lo que debería ser dado con naturalidad. No viniste al mundo para adaptarte a ausencias, silencios o rechazos envueltos en promesas que nunca se cumplen. Estás aquí para elegir conscientemente, para amar sin perderte, para construir vínculos que sumen, que nutran, que sostengan. Y eso empieza cuando tú te eliges. A medida que empiezas a verte con más claridad, también comienzas a notar cuánto tiempo pasaste intentando encajar en lugares que te hacían daño. No porque no supieras que dolía, sino porque no sabías que tenías derecho a salir. Y cuando esa conciencia se asienta, cuando ya no es solo una idea, sino una experiencia emocional vivida, algo en ti se reorganiza. No necesitas que el otro reconozca tu valor, porque ya no estás dispuesta a vivir desde esa necesidad. No buscas convencer, ni explicar, ni justificar. No porque te hayas endurecido, sino porque por fin entendiste que tu paz no puede depender de la disposición afectiva de alguien más. En este punto, muchas mujeres sienten una especie de vértigo emocional, como si el suelo conocido desapareciera, porque por más doloroso que haya sido el patrón anterior, tenía estructura, tenía lógica, tenía una narrativa. Renunciar a él es renunciar también a la identidad que se construyó en torno a ese dolor. Es perder la certeza de quién eras, cuando esperabas, cuando insistías, cuando soñabas, con una reciprocidad que nunca llegaba. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo interior. No se trata de dejar de amar de un día para otro, ni de anestesiar el corazón para no sentir. Se trata de sostener el amor propio aun cuando todavía te duela amar a quien no supo verte. Se trata de recordarte una y otra vez que mereces vínculos donde no tengas que mendigar, que no es saludable invertir tu energía emocional en quien no está disponible, que cuidar de ti no es egoísmo, es dignidad. La transformación no es instantánea.
no es una iluminación súbita, es más bien un proceso de duelo, porque no solo estás soltando una relación, estás despidiéndote de la parte de ti que insistía en ser amada a cualquier precio, y eso requiere coraje, requiere atravesar momentos de vacío sin buscar anestesia, requiere quedarte contigo cuando lo único que quieres es huir. En ese proceso es normal que aparezcan voces internas que te hagan dudar. Y si estás siendo dura, y si esta vez sí va a cambiar, y si te quedas sola para siempre, no las calles, escúchalas, pero no les creas. Son solo restos de un modelo emocional que está perdiendo fuerza. Y eso, aunque duela, es señal de que algo está sanando. Este proceso no es limpio ni lineal. Habrá días en los que avances y otros en los que sientas que has retrocedido. Habrá momentos en los que dudarás de ti misma, en los que la nostalgia intentará disfrazarse de esperanza. Pero cada vez que eliges quedarte contigo, incluso cuando es incómodo, estás construyendo un camino distinto. Estás reescribiendo tu historia emocional desde otro lugar, uno donde tú eres el eje, no la ausencia del otro, y ahí poco a poco empieza a surgir una forma distinta de amar, una forma más serena, más consciente, menos ansiosa. Amar desde la presencia, no desde la carencia. Amar desde la elección, no desde el vacío. Amar sin dejarte atrás. Eso no significa cerrar el corazón ni volverte escéptica. Significa abrir los ojos. Aprender a discernir entre lo que te ilusiona y lo que te nutre. Entre quien te desea y quien está dispuesto a construir contigo. Entre quien te halaga y quien te honra con su presencia constante. La madurez emocional se manifiesta en ese momento en que puedes mirar atrás sin querer volver. No porque no haya habido amor, sino porque ya no estás dispuesta a pagarlo con tu bienestar. Porque aprendiste que el amor no duele por definición. Y que si hay dolor constante, es probable que estés cargando más de lo que te corresponde. Y entonces desde ese lugar descubres algo que transforma por completo tu forma de relacionarte. Que la verdadera compañía no empieza cuando alguien llega, sino cuando tú dejas de abandonarte. Cuando llegas a ese punto en el que ya no necesitas probar tu valor, algo esencial cambia dentro de ti. No se trata de un giro espectacular, ni de una revelación repentina. Es más bien una certeza silenciosa que empieza a tomar espacio en tu cuerpo, en tu mirada, en la forma en que hablas contigo misma. Ya no te preguntas si eres suficiente, porque entendiste que esa pregunta nunca debiste cargarla. Ya no te obsesionas con lo que el otro hace o deja de hacer, porque has desplazado el foco hacia ti, no como un acto de aislamiento, sino como una decisión de respeto y cuidado propio. Y en ese nuevo estado de presencia contigo, descubres que no necesitas vivir en alerta, esperando señales que te digan si eres querida o no. El amor ya no es un examen que necesitas aprobar, no es una conquista que se logra tras demostrar sacrificio. Es una elección que empieza en el vínculo más íntimo que puedes tener, el que tienes contigo misma. Amar de otra forma es dejar de romantizar el abandono, es soltar la idea de que la intensidad del sufrimiento valida la autenticidad de un vínculo. Es comprender que hay paz en lo simple, en lo estable, en lo que no te exige renunciar a ti para permanecer. Y aunque al principio esa paz parezca extraña, casi aburrida, poco a poco te das cuenta de que es justo allí donde el amor florece. No en la incertidumbre constante, no en los altibajos emocionales, no en la lucha por ser suficiente, sino en la quietud que te permite ser tal como eres. Y es allí donde puedes construir relaciones reales, con bases sanas, sin juegos ni máscaras. Relaciones donde el afecto no se mide por lo que toleras, sino por lo que compartes desde un lugar entero, donde la presencia del otro no es un alivio a tu vacío, sino un complemento que suma, que no resta, que no exige tu silencio
como precio de entrada. Desde esa conciencia te haces capaz de elegir distinto, no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque ahora sabes sostenerlo sin volverte a perder en él. Ya no haces pactos contigo misma para justificar lo que duele. Ya no disfrazas falta de amor con discursos de paciencia infinita. Ya no esperas milagros donde solo hay promesas vacías. Y en esa lucidez emocional surge una afirmación que no necesita ser proclamada en voz alta, porque se vuelve evidente en cada uno de tus actos. Yo soy amor. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque al dejar de traicionarte empezaste a experimentarlo. Porque al ponerte en el centro de tu vida, no como única, pero sí como esencial, empezaste a vivir desde un lugar que ya no depende del otro para sentirse pleno. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con criterio. No se trata de renunciar al amor, sino de dejar de llamarle amor a lo que siempre fue carencia. Y desde ese lugar tú no persigues vínculos, los creas. No te adaptas para encajar, te muestras para conectar. No te sacrificas por un espacio en la vida de alguien. Eliges con quién compartir tu vida desde un lugar de libertad emocional. Y cuando finalmente logras sostener tu presencia sin necesidad de performance, descubres una forma de estar en el mundo que antes parecía lejana. Ya no necesitas interpretar ningún papel. No buscas parecer fuerte, ni perfecta, ni indispensable. Te permites ser, con tu historia, con tus límites, con tu sensibilidad. Dejas de pedir permiso para existir emocionalmente. Y ese acto, tan íntimo como radical, es el verdadero inicio de una vida distinta. Entonces, desde esa nueva base puedes mirar a los otros, no desde la carencia, sino desde la elección. No necesitas que te llenen, porque ya no estás vacía. No esperas que te rescaten, porque aprendiste a sostenerte. Y si alguien llega, será porque suma, no porque completa, porque tú ya estás entera. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué te quedabas donde no eras vista, si te culpaste por no poder soltar, si sentiste que algo estaba roto en ti, hoy tal vez puedas ver que no era debilidad, sino fidelidad a una herida que aún no había sido nombrada. Y ahora que la ves, ahora que la comprendes, también puedes elegir cuidarla con ternura. No para seguir alimentando el pasado, sino para dejar de repetirlo. Porque al final del camino no se trata de encontrar a alguien que te elija por fin. Se trata de ser tú quien se elige. Con todo lo que eres, con todo lo que viviste, con todo lo que has aprendido. Y desde ahí, atraer lo que vibra con tu verdad, no con tu carencia. Ese es el amor que no duele. Ese es el amor que empieza en ti. Acabo de terminar una sesión donde una mujer de 52 años me decía algo que me dejó reflexionando durante días. Me dijo: doctora, siento que ya perdí mi momento, que los hombres ya no me ven como antes. Y mientras la escuchaba no podía dejar de pensar en algo que había pasado apenas la semana anterior en mi consulta. Otra mujer de 48 años me contaba exactamente lo opuesto, cómo un hombre de 50 años no podía dejar de buscarla, de llamarla, de encontrar excusas para verla. La diferencia entre estas dos mujeres no era la edad, no era la apariencia física, no era su situación económica. La diferencia estaba en algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con cómo una mujer se relaciona con su propio poder emocional. Porque mira, hay algo que he observado en más de 2 décadas acompañando a mujeres en sus procesos amorosos. Y es esto: los hombres no se enamoran de la juventud. Se enamoran de la profundidad emocional que una mujer puede despertar en ellos. El cerebro humano está diseñado para recordar los momentos que nos generan emociones intensas. Cuando algo nos toca profundamente, nuestro sistema límbico lo registra como importante, creando memorias que perduran. Esto significa que una conversación que genere impacto emocional será recordada mucho más tiempo que cientos de intercambios superficiales.
La neurociencia nos dice que los recuerdos emocionales se almacenan de forma diferente, más vívida, más persistente. Entonces te voy a contar qué es lo que realmente marca la diferencia. Verás, a lo largo de estos años he notado algo fascinante. Las mujeres que más impactan a los hombres no son las que hablan más, ni las que prometen más, ni las que se esfuerzan más por agradar. Son las que han aprendido a comunicarse desde lo que yo llamo la honestidad estratégica. Es decir, saben exactamente qué decir, cuándo decirlo y desde qué lugar emocional hacerlo para crear una conexión que perdure mucho más allá del momento presente. Y mira, esto tiene una explicación neurológica muy concreta. Cuando nuestro cerebro procesa una conversación, no todos los intercambios se almacenan de la misma manera. Existe algo que los neurocientíficos llaman codificación emocional, que es la forma en que nuestro cerebro decide qué experiencias vale la pena recordar y cuáles puede olvidar. Los momentos que generan una respuesta emocional intensa activan nuestro sistema límbico de una manera que hace que esos recuerdos se graben con mayor intensidad y durabilidad. Ahora bien, te voy a confesar algo que he observado una y otra vez en consulta. La mayoría de las mujeres maduras han desarrollado lo que yo llamo el síndrome de la conversación segura. Es decir, por miedo a ser vulnerables, por temor a ser juzgadas, por la idea de que ya no están en edad de coquetear, terminan refugiándose en intercambios predecibles, neutros, que no generan ningún tipo de impacto emocional. Pero fíjate en la paradoja. Justamente esa experiencia de vida, esa madurez emocional, esa capacidad de leer entre líneas que has desarrollado con los años, te da herramientas que una mujer de 25 años simplemente no tiene. El problema es que muchas veces no sabes cómo usar ese poder, o peor aún, has llegado a creer que ya no lo tienes. Entonces, voy a compartir contigo 4 frases que han demostrado tener un impacto psicológico profundo en la mente masculina. No se trata de fórmulas mágicas ni de manipulación, sino de herramientas de conexión auténtica que funcionan porque están basadas en cómo procesamos realmente las emociones y los vínculos humanos. Y lo más importante, cuando las dice una mujer madura, estas frases cobran una dimensión completamente diferente, porque vienen respaldadas por la experiencia y la autenticidad que solo se desarrollan con el tiempo. La primera frase que necesitas conocer es: nunca le he contado esto a nadie antes. Ahora, antes de que pienses que tienes que inventar secretos o crear misterios artificiales, déjame explicarte qué es lo que realmente sucede cuando pronuncias estas palabras. Estás activando lo que en psicología conocemos como el efecto de exclusividad, que es esa sensación de ser elegido, de tener acceso a algo especial que otros no tienen. Lo interesante es que no necesitas revelar tu secreto más profundo. Puede ser algo tan simple como una memoria peculiar de tu infancia, una reflexión personal que normalmente guardas para ti, o incluso una pequeña manía que tienes. La clave está en que sea auténtico, en que realmente sea algo que no compartes habitualmente. Porque cuando un hombre siente que has elegido confiar en él algo personal, su cerebro lo registra como un momento significativo, como una muestra de confianza que lo distingue de otros. La investigación nos dice que el 68% de las personas recordamos con mayor claridad las conversaciones donde hubo confidencias personales, pero cuando esa confidencia viene de una mujer que ha vivido, que ha acumulado experiencias, que ha aprendido a ser selectiva con sus intimidades, el impacto es exponencialmente mayor, porque él sabe que tu confianza se ha ganado, no se regala. Ahora, la segunda frase que quiero que integres en tu comunicación es: me hace sentir como si tuviera 25 años otra vez. Y antes de que pienses que esto es negar tu edad o fingir ser alguien que no eres, permíteme explicarte la genialidad psicológica de esta afirmación.
No estás elogiando su apariencia, no estás validando sus logros externos, no estás halagando su ego de manera superficial. Estás haciendo algo mucho más poderoso. Estás conectando tu bienestar emocional con su presencia. Los estudios demuestran que el 72% de los hombres recordamos mejor los elogios relacionados con el efecto que causamos en los demás, más que los elogios físicos o materiales. Pero cuando esta frase la dice una mujer madura, cobra una dimensión completamente diferente. Porque cuando dices, me hace sentir como si tuviera 25 años otra vez, no estás deseando ser más joven. Estás reconociendo que esa persona despierta en ti sensaciones que asocias con la juventud, la espontaneidad, la ligereza, la capacidad de sorprenderte, esa sensación de estar viva de una manera especial. Y aquí está la clave. Cuando estas palabras salen de una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber qué significa sentirse verdaderamente bien con alguien, tienen un peso emocional que no puede ser replicado por alguien más joven, porque tu experiencia le da credibilidad a tus palabras. Él sabe que has conocido muchas personas, que has vivido diferentes tipos de conexiones y que si dices que él te hace sentir especial, es porque realmente es así. La tercera frase que necesitas conocer es: admiro cómo manejaste esa situación. Esta frase toca algo primitivo en la psique masculina. Los hombres, independientemente de su edad, tienen una necesidad profunda de sentirse competentes, de saber que pueden manejar las situaciones difíciles. Cuando reconoces esa capacidad, estás validando algo esencial en su identidad. Dr. John Gottman, uno de los investigadores más reconocidos en relaciones de pareja, ha demostrado que los couples que expresan admiración mutua tienen relaciones significativamente más satisfactorias y duraderas. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. Cuando una mujer madura expresa admiración, viene cargada de contexto. Tú has visto cómo otros hombres manejan las situaciones, has vivido lo suficiente para saber qué es realmente admirable. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva. Muchas mujeres tienden a criticar o a querer mejorar a los hombres. Pero cuando cambias esa dinámica y reconoces lo que hacen bien, estás creando una asociación emocional poderosa. Él comienza a asociar tu presencia con sentirse valorado, competente, reconocido. Y eso, mi querida, es adictivo para el cerebro humano. La cuarta frase que quiero que entiendas profundamente es: me siento tan segura a tu lado. Esta frase activa algo que va más allá de lo racional. Toca instintos ancestrales, la necesidad masculina de proteger, de ser el refugio de alguien importante. Pero cuando tú, una mujer que ha navegado la vida, que ha enfrentado sus propias tormentas, le dices que te sientes segura con él, estás dándole un regalo emocional invaluable. Y aquí está lo que muchas mujeres no entienden. Seguridad no es solo física, es emocional, es psicológica, es esa sensación de poder ser vulnerable sin temor al juicio. Cuando una mujer madura dice me siento segura contigo, está diciendo con toda la experiencia que tengo, con todo lo que he vivido, tú eres alguien en quien confío. Eso es profundamente significativo. Pero aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estas frases no funcionan como recetas mágicas. Funcionan cuando son auténticas, cuando salen de un lugar real. La diferencia entre una mujer madura y una joven no está en las palabras que usa, sino en la profundidad desde la cual las dice. Una mujer de 20 años puede decir me siento segura contigo después de una semana de conocer a alguien, pero cuando lo dice una mujer de 40, 50 o 60 años, lleva el peso de la experiencia. Ella sabe lo que es no sentirse segura, ha vivido relaciones donde la seguridad era un lujo, no una garantía. Su reconocimiento viene de un lugar informado, maduro, auténtico. Y esto me lleva a algo que observo constantemente: los hombres pueden detectar la autenticidad, especialmente los hombres que han vivido lo suficiente. Ellos también han experimentado la superficialidad, las frases vacías, las conversaciones que no van a ninguna parte. Cuando encuentran a una mujer
que habla desde la profundidad, que se atreve a ser vulnerable de manera inteligente, eso contrasta tanto con lo habitual que se vuelve memorable. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva completamente sobre el timing. Estas frases no se dicen en cualquier momento. Se dicen cuando la conversación ha creado el espacio emocional adecuado. Es como la música, no es solo la nota que tocas, sino cuando la tocas lo que crea la melodía memorable. Cuando él te cuenta algo personal, ahí es cuando puedes decir, nunca le he contado esto a nadie antes, y compartir algo tuyo. Cuando te ayuda con algo o maneja una situación difícil, ahí es cuando reconoce su competencia. Cuando estás en un momento de tranquilidad, de conexión, ahí es cuando puedes decir que te hace sentir joven o segura. Y aquí está lo que muchas mujeres no entienden. Después de decir estas frases, necesitas permitir el silencio. No llenes el espacio con más palabras. No minimices lo que acabas de decir. Déjalo que absorba, que procese, que sienta el peso de lo que has compartido. El silencio consciente es tan poderoso como las palabras correctas. Pero aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Las mujeres maduras tienen una ventaja que muchas veces no reconoce. Cuando una mujer joven dice algo profundo, puede interpretarse como inexperiencia emocional o como manipulación. Pero cuando una mujer madura se atreve a ser vulnerable, a reconocer el efecto que alguien tiene en ella, eso suena genuino, auténtico, profundo. Los hombres intuyen que una mujer que ha vivido, que ha experimentado, que ha pasado por diferentes relaciones, no está jugando juegos. Cuando ella dice algo, lo dice en serio. Cuando reconoce algo en él, es porque realmente lo ve. Cuando se permite ser vulnerable, es porque él se ha ganado ese espacio. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Muchas mujeres maduras se esconden detrás de su fortaleza. Han aprendido a ser independientes, autosuficientes, a no necesitar a nadie. Y eso está bien, es admirable, pero en el contexto de una conexión romántica, mostrar que alguien puede afectarte positivamente, que puede hacerte sentir especial, no es debilidad, es inteligencia emocional. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva. La vulnerabilidad calculada es diferente a la vulnerabilidad desesperada. Cuando una mujer madura elige ser vulnerable, está tomando una decisión consciente. No está cayendo en la vulnerabilidad por necesidad o por vacío emocional. Está eligiendo abrirse porque reconoce que esa persona merece ver una parte especial de ella. Y aquí está lo que muchas mujeres no entienden. Los hombres pueden sentir esa diferencia. Pueden distinguir entre la vulnerabilidad que viene del vacío y la vulnerabilidad que viene de la abundancia. Cuando una mujer que se tiene a sí misma, que está completa, elige compartir algo íntimo, eso es profundamente atractivo. Pero aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estas herramientas no funcionan si las usas para llenar un vacío interno. Si estás buscando que alguien te valide, que te complete, que te salve de tu soledad, estas frases sonarán huecas. Funcionan cuando vienen de un lugar de abundancia, cuando ya te tienes a ti misma y estás eligiendo compartir parte de esa riqueza interior. Los hombres maduros, especialmente, han desarrollado sensores para detectar la necesidad emocional. Han estado en relaciones donde se sintieron más como salvadores que como compañeros. Cuando encuentren a una mujer que no los necesita para sentirse completa, pero que elige incluirlos en su vida, eso es profundamente atractivo. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Las mujeres que más marcan a los hombres no son las que más se esfuerzan por impresionar. Son las que se atreven a ser reales, a mostrar sus facetas humanas, a reconocer el efecto que alguien tiene en ellas sin perder su centro. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva completamente. Cuando una mujer madura dice, me hace sentir como si tuviera 25 años otra vez, no está negando su edad ni deseando ser más joven.
Está reconociendo que esa persona despierta en ella sensaciones que asocia con la juventud, la espontaneidad, la ligereza, la capacidad de sorprenderse, y eso es un regalo enorme que le está dando a esa persona. Pero aquí está lo que muchas mujeres no entienden. No se trata de fingir ser más joven o de competir con mujeres más jóvenes. Se trata de reconocer que la madurez te da herramientas que la juventud no tiene. Tienes criterio, tienes experiencia, tienes la capacidad de reconocer lo auténtico cuando lo ves. Y aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Cuando una mujer madura reconoce las cualidades de un hombre, él sabe que ese reconocimiento viene de un lugar informado. Ella ha visto suficientes hombres, ha vivido suficientes situaciones, ha tenido suficientes experiencias como para saber qué es realmente valioso. Su admiración no es ciega, es educada. Los hombres maduros valoran profundamente este tipo de reconocimiento. Han pasado años recibiendo elogios automáticos, frases hechas, cumplidos de cortesía. Cuando una mujer que ha vivido, que ha experimentado, que sabe distinguir entre lo genuino y lo artificial, reconoce algo en ellos, eso resuena en un lugar muy profundo de su ser. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva. Estas frases no son manipulación, son herramientas de conexión auténtica. La diferencia está en la intención. Si las usas para conseguir algo, para manipular, para crear una dependencia, entonces pierden su poder y se vuelven transparentes. Pero si las usas para reconocer genuinamente algo que ves en esa persona, entonces crean conexiones reales. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Las mujeres que más impacto causan en los hombres no son las que más prometen o las que más se esfuerzan por agradar. Son las que se atreven a ser selectivas, a reconocer lo especial cuando lo ven, a expresar sus sentimientos desde un lugar de autenticidad. Pero aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estas herramientas requieren práctica, no para memorizarlas, sino para desarrollar la sensibilidad de usarlas en el momento correcto. Es como aprender a tocar un instrumento. No es suficiente saber las notas. Necesitas desarrollar el oído para saber cuándo y cómo tocarlas. Y aquí está lo que muchas mujeres no entienden. El poder de estas frases no está en las palabras mismas, sino en la verdad emocional que llevan. Cuando dices, nunca le he contado esto a nadie antes, necesitas que sea verdad. Cuando dices, me hace sentir como si tuviera 25 años otra vez, necesitas sentirlo realmente. Cuando admiras cómo manejó una situación, necesitas reconocer genuinamente esa cualidad. Los hombres, especialmente los que han vivido lo suficiente, tienen desarrollada la capacidad de detectar la autenticidad. Pueden sentir cuando algo viene de un lugar real y cuando es una técnica aprendida. La diferencia está en el impacto. Lo auténtico deja huella, lo artificial se olvida. Déjame explicarte algo que cambió mi perspectiva completamente. Las mujeres maduras no necesitan competir con las más jóvenes. Tienen algo que la juventud no puede ofrecer: profundidad, autenticidad, la capacidad de reconocer lo valioso cuando lo ven. Cuando una mujer que ha vivido se atreve a ser vulnerable, a reconocer el efecto que alguien tiene en ella, eso es infinitamente más poderoso que cualquier estrategia superficial. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Los hombres que han vivido lo suficiente están cansados de los juegos, de las estrategias, de las conversaciones vacías. Cuando encuentran a una mujer que habla desde la profundidad, que se atreve a ser real, que reconoce auténticamente lo que ven ellos, eso contrasta tanto con lo habitual que se vuelve memorable. Pero aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estas herramientas no garantizan que alguien se quede en tu vida. No son fórmulas mágicas para crear dependencia emocional. Son herramientas para crear conexiones auténticas, para que
si esa persona es la correcta para ti, puedas conectar de manera profunda y significativa. Y aquí está lo que muchas mujeres no entienden. El objetivo no es marcar a cualquier hombre, es conectar auténticamente con alguien que merece ver tus facetas más genuinas, alguien que puede apreciar la profundidad que has desarrollado a través de tus experiencias. La verdadera magia no está en las palabras que dices, sino en la verdad emocional desde la cual las dices. Cuando una mujer madura se atreve a ser vulnerable desde un lugar de abundancia, cuando reconoce genuinamente las cualidades de alguien, cuando permite que alguien la afecte positivamente, está creando algo que va más allá de las estrategias, está creando conexión humana real. Pero quiero ir un poco más profundo contigo en algo que he observado durante todos estos años. Hay una diferencia fundamental entre cómo una mujer joven y una mujer madura manejan estas herramientas de conexión. Cuando una mujer de 25 años dice algo íntimo o vulnerable, puede parecer impulso, inexperiencia o incluso una estrategia aprendida. Pero cuando una mujer de 40, 50 o 60 años elige ser vulnerable, elige compartir algo personal, elige reconocer el efecto que alguien tiene en ella, hay una deliberación consciente detrás de esa elección que los hombres pueden percibir intuitivamente. Es como la diferencia entre un vino joven y uno añejado. El joven puede ser refrescante, pero el añejado tiene complejidad, profundidad, matices que solo se desarrollan con el tiempo. Cuando una mujer madura habla desde su experiencia, cada palabra lleva el peso de todo lo que ha vivido, de todas las veces que se equivocó, de todas las veces que acertó, de todas las lecciones que aprendió en el camino. Me acuerdo de una cliente que llegó a mi consulta completamente convencida de que ya había perdido su momento. Tenía 54 años, se había divorciado hacía 2 años y sentía que en el mundo de las citas modernas, con las aplicaciones y toda la competencia de mujeres más jóvenes, ella simplemente no tenía oportunidad. Lo que ella no sabía es que tenía en sus manos algo que ninguna mujer de 25 años podía ofrecer: la sabiduría emocional que viene de haber navegado relaciones reales, de haber enfrentado crisis verdaderas, de haber aprendido lo que realmente importa en una conexión humana. Trabajamos juntas en reconocer esa fortaleza, en entender que su experiencia no era una limitación, sino su mayor ventaja. 6 meses después, me contaba cómo había conocido a un hombre que no podía dejar de buscarla, que decía que nunca había conocido a alguien que lo entendiera tan profundamente. Y cuando le pregunté qué había sido diferente, me dijo algo que me marcó. Dejé de tratar de ser quien creía que él quería y empecé a mostrarle quién realmente soy. Eso es precisamente lo que estoy tratando de transmitirte. No se trata de usar estas frases como un guión que memorizas y repites. Se trata de entender el principio psicológico detrás de ellas para que puedas aplicarlo desde tu propia autenticidad. Cuando dices, nunca le he contado esto a nadie antes, necesitas que sea verdad. Cuando dices, me haces sentir como si tuviera 25 años otra vez, necesitas sentirlo realmente. Cuando admiras cómo manejó una situación, necesitas reconocer genuinamente esa cualidad. Porque aquí está la verdad que muchas mujeres no quieren escuchar. Los hombres, especialmente los que han vivido lo suficiente, tienen desarrollada una antena muy sensible para detectar la autenticidad. Pueden distinguir entre lo que viene de un lugar real y lo que es una técnica aprendida. Y esa diferencia marca todo el impacto que puedas tener. Piénsalo de esta manera. Cuando una mujer joven dice algo profundo, el hombre puede pensar qué interesante y seguir adelante. Pero cuando una mujer madura, que ha vivido, que ha experimentado, que ha pasado por diferentes tipos de relaciones, dice algo desde la profundidad, el hombre piensa, esta mujer sabe de lo que habla. Hay una credibilidad instantánea que viene con la experiencia, una autoridad emocional que no se puede fingir. Y eso nos lleva a algo
fundamental. Estas herramientas no funcionan si estás tratando de llenar un vacío interno, si estás buscando que alguien te valide, te complete o te salve de tu soledad. Funcionan cuando vienen de un lugar de abundancia, cuando ya te tienes a ti misma y estás eligiendo compartir parte de esa riqueza interior con alguien que lo merece. Los hombres maduros en particular han desarrollado sensores muy afinados para detectar la necesidad emocional. Han estado en relaciones donde se sintieron más como salvadores que como compañeros, donde su papel era llenar los vacíos de otra persona en lugar de construir algo juntos. Cuando encuentran a una mujer que no los necesita para sentirse completa, pero que elige incluirlos en su vida, eso es profundamente atractivo y diferente. Y tal vez eso es lo que realmente marca la diferencia. No es la juventud, no es la perfección, no es la necesidad de impresionar. Es la capacidad de ser auténticamente humana, de reconocer lo especial cuando lo ves, de atreverte a ser vulnerable con las personas que se han ganado ese espacio en tu vida. Porque al final lo que realmente marca a una persona no son las palabras perfectas o las estrategias brillantes. Es el encuentro auténtico con alguien que se atreve a ser real, que reconoce lo valioso cuando lo ve, que puede tocar algo profundo en nosotros simplemente siendo genuinamente humana. Y quizás esa es la ventaja más grande que tienes como mujer madura, la capacidad de reconocer lo auténtico, de valorar lo genuino, de conectar desde un lugar de profundidad. No necesitas ser perfecta, no necesitas ser joven, no necesitas ser alguien que no eres, necesitas ser auténticamente tú, con toda la riqueza que has desarrollado a través de tus experiencias, porque cuando una mujer que ha vivido, que ha experimentado, que sabe distinguir entre lo superficial y lo profundo, se atreve a conectar auténticamente con alguien, eso es profundamente memorable, no por las palabras que usa, sino por la verdad emocional desde la cual las dice.